¿En qué se basaba el poder de Roma? ¿En su ejército? No, Roma necesitaba mucha plata y oro para mantener sus legiones. Vamos a ver de dónde los sacaba. Una península dividida, llena de tribus que hablaban diferentes lenguas, practicaban religiones propias y tenían costumbres únicas. Ahora imagina cómo un imperio gigantesco logró unificar todo esto, transformando la península ibérica para siempre. Ese imperio fue Roma. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Qué dejaron tras de sí? Y lo más importante, ¿cómo esos cambios siguen afectándonos hoy? Roma no solo conquistó Hispania, la transformó en una de las provincias más importantes de su vasto imperio, donde incluso nacieron varios de los más importantes emperadores. Lo que veremos hoy no es solo una historia de conquistas, sino de innovación, cultura y cambios radicales que dieron formas a la España moderna. Prepárate para un viaje al pasado, donde exploraremos cómo los romanos construyeron carreteras, fundaron ciudades y dejaron un legado que aún vive en nuestro idioma, nuestras leyes y nuestras costumbres. Todo comienza en el año 218 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica. Roma y Cartago, los dos grandes poderes de la época, luchaban por el control del Mediterráneo, y la península ibérica era la clave. Los romanos llegaron a Hispania con un objetivo: cortar los suministros de Cartago y expandir su dominio. Pero las tribus que habitaban la península no se rindieron fácilmente. Tribus como los íberos, celtíberos y lusitanos lucharon ferozmente contra las legiones romanas. Uno de los líderes más destacados fue Viriato, el héroe lusitano que se convirtió en una pesadilla para Roma. De Viriato hablaremos en otro vídeo. En 133 a.C., la caída de Numancia marcó el final de la resistencia organizada. Roma se había conquistado Hispania, pero ahora enfrentaba un desafío mayor: integrar estas tierras y su gente en su imperio. Conquistar un territorio es una cosa, pero transformar su cultura, su idioma y su modo de vida es algo completamente distinto. ¿Cómo lo logró Roma? A continuación vamos a responder a esta pregunta. La romanización fue un proceso lento pero profundo que cambió para siempre la identidad de los habitantes de Hispania. Cuando hablamos del idioma, hablamos del latín, el cual se convirtió en la lengua oficial, desplazando las lenguas indígenas. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero con el tiempo, el latín se arraigó en la vida cotidiana, dando lugar a las lenguas romances que conocemos hoy. Cuando hablamos español, estamos usando una evolución directa del latín que Roma trajo a Hispania. Respecto a la religión, los romanos introdujeron su panteón de dioses como Júpiter, Minerva y Marte. Más tarde el cristianismo, adoptado como religión oficial del imperio en el siglo IV, se expandió rápidamente por la península. De hecho, algunos de los primeros santos cristianos como San Isidoro surgieron en Hispania. Las ciudades se convirtieron en el centro de la vida romana. Los romanos introdujeron foros, teatros y termas, lugares donde los ciudadanos podían socializar y discutir política. Un ejemplo destacado es Mérida, Emerita Augusta, fundada como colonia para veteranos romanos, que se convirtió en una de las ciudades más importantes de la península. Pero ¿qué herramientas usó Roma para mantener su control y asegurar que estos cambios fueran permanentes? El éxito de Roma no solo dependía de su ejército, sino también de su impresionante infraestructura. Los romanos construyeron una red de calzadas que conectaba Hispania con el resto del imperio. Estas carreteras no solo facilitaban el comercio, sino también el movimiento de tropas. La Vía de la Plata, que unía el norte y el sur de la península, es un gran ejemplo. Construcciones como el acueducto de Segovia siguen siendo testimonio del ingenio romano. Estos sistemas aseguraban el suministro constante de agua a las ciudades, algo revolucionario para la época. Las ciudades se diseñaban con un patrón organizado, con el Cardo y el Decumanus como ejes principales. Tarragona, Tarraco, es un ejemplo de cómo se implementaron estas técnicas en Hispania. Pero ¿cómo afectó toda esta infraestructura a la economía de Hispania? Hispania era una joya económica para Roma, gracias a sus recursos naturales y su posición estratégica. Rica en metales preciosos como el oro, la plata y el cobre. Minas como las de Río Tinto fueron explotadas intensivamente, proporcionando riqueza vital para el imperio.
También se convirtió en uno de los principales proveedores de trigo, vino y aceite de oliva para el imperio. De hecho, el aceite de Hispania era tan abundante que las ánforas vacías formaron el monte Testaxio en Roma. Las vías romanas y las rutas marítimas conectaron Hispania con otras provincias, convirtiendo a ciudades portuarias como Cádiz en centros comerciales clave. El legado de Roma en la economía y la infraestructura todavía es visible hoy. Pero ¿qué más nos dejaron los romanos? Aunque el Imperio Romano cayó hace más de 1500 años, su impacto en la península ibérica sigue vivo. El español, catalán y gallego son descendientes directos del latín que Roma trajo a Hispania. Las bases del sistema jurídico español tienen sus raíces en las leyes romanas. Costumbres como el vino y la importancia de las ciudades tienen su origen en Roma. El teatro de Mérida, el acueducto de Segovia y las ruinas de Itálica son recordatorios tangibles del poder y la influencia romana. Roma no solo conquistó Hispania, la transformó. Su legado no es solo visible en las piedras que dejaron atrás, sino en nuestra lengua, nuestras leyes y nuestra identidad cultural. La historia de la romanización es la historia de cómo un imperio cambió el destino de un territorio para siempre. Si hoy disfrutamos de nuestras ciudades, nuestras lenguas y nuestra cultura, gran parte de ello se lo debemos a los romanos. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Roma una fuerza de civilización o simplemente un conquistador más? Déjalo en los comentarios.